No hay duda de que Dámaso Pérez Prado, el rey del mambo, revolucionó el panorama sonoro de América Latina. Hoy haremos un repaso de su historia y su música gracias a la próxima publicación del libro Pérez Prado, Qué rico mambo, del investigador colombiano Sergio Santana Archibald. Fue en 1949 cuando Dámaso Pérez Prado llegaría a México para enseñar y mostrar los ritmos aprendidos por Arsenio Rodríguez y Orestes López, los creadores del mambo. Este sonido tan novedoso provenía de adornar el danzón con notas de swing, con lo que se sumaban percusiones y un compás mucho más acelerado. Así comenzaría a nacer el mambo y con él la leyenda de Pérez Prado, su mejor exponente. En Cuenta Conmigo tendremos la oportunidad de platicar sobre Pérez Prado con un experto del mambo y amigo de este genio musical, Iván Restrepo. Acompáñenos. Culminada la Segunda Guerra Mundial, durante la década de los 50 en la Ciudad de México, soplaban aires de modernidad y elegancia, y debido a ello en gran parte a la importación de modas, música y estilos llegados de Europa y Estados Unidos. En este contexto, Pérez Prado llegó en el momento justo para ser parte de la pléyade de artistas que simbraron la vida nocturna musical de la capital del país. El mambo fusionaba los ritmos caribeños y sonidos más calientes de las big bands norteamericanas. Por lo que el rey del mambo amplió la orquesta tradicional para tener 5 trompetas, 5 saxofones, contrabajo, batería, maracas, encerro, bongó y tumbadoras. Así comenzó la revolución llamada mambo. Una explosión musical solo digna de un genio como Pérez Prado. Así le llamaría al mambo y a su creador, el gran músico ruso Igor Stravinsky. Dámaso Pablo Pérez Prado nació un 11 de diciembre de 1917 en Matanzas, Cuba. El primer hijo de una maestra y de un vendedor de seguros, además de periodista. Fue un niño retraído, tímido y algo torpe. Y aunque sus padres le orientaron hacia la medicina, el futuro le tendría deparada otra vocación. A los 11 o 12 años, entró a estudiar música clásica y piano en una academia de su ciudad, y continuó estudiando en el Conservatorio Municipal de Matanzas bajo la guía del pianista Rafael Somavilla. Su tío Fulgencio y su esposa eran excelentes pianistas. Los barrios cercanos a su casa eran el paraíso de la música popular de entonces, los rumberos matanceros. Estos sonidos le influyeron musicalmente. Tras morir su padre, siendo un jovencito, entró a trabajar en una sastrería y estudió un año medicina, pero abandonó esta carrera para seguir su sueño. Comenzó tocando danzones, sones y boleros en una orquesta local antes de formar la propia, para amenizar los bailes sociales, hasta que de unos 20 años se marchó a La Habana. Allí culminó ese aprendizaje de la música de moda con las big bands norteamericanas que alternaban en salones y casinos cubanos. En 1947 lo conocería Ninón Sevilla, rumbera estelar que triunfaba en el cine mexicano, y lo traería a México en 1949, donde Pérez Prado dio forma definitiva al mambo. Así, compondría mambos para la UNAM, El Poli, Los Taxistas y Las Lupitas, entre muchas otras melodías, además de hacer arreglos musicales para las películas más importantes. Y comenzó la leyenda de Pérez Prado, el rey del mambo. Pocos artistas han marcado tanto la vida cultural, el imaginario universal, como lo ha hecho Pérez Prado. Y pocas veces tenemos la oportunidad de acercarnos a una persona que lo conoció, que fue su amigo, y que además es uno de los personajes que más han documentado a este músico. Me refiero a nuestro amigo Iván Restrepo. Gracias, Iván, por estar aquí. Gracias, Javier, por invitarme a hablar del rey del mambo. El rey del mambo, que ya tiene un centenario. Sí, cumplió 100 años de haber nacido en Matanzas, en diciembre pasado, pero fíjate que en Cuba no lo conocen tanto. Bueno, no lo querían en Cuba. Bueno, en Cuba hubo un sabotaje brutal contra él. La PIR, que era una transnacional, prohibió que se grabaran sus arreglos musicales porque eran revolucionarios. Imagínate. Y ya Prado era todo un personaje, había sido pianista de Casino de la Playa, había tenido un conjunto musical que había acompañado, entre otras personas, entre otras grandes figuras,
a Daniel Santos, a Cascarita. Imagínate. En fin, no era un desconocido, era un gran músico ya a los 28 años, gran pianista. Además, ¿Y cómo llega a México? Llegó a México por necesidad y ¿Pero porque cuál fue lo su convencieron dos personas, Ninón Sevilla, que en aquel entonces era la gran figura del cine llamado de cabaret y arrabal, y un cantante y compositor llamado Kiko Mendive, muy bueno entre otras cosas. Ninón se lo trajo, llegó con una maleta y sin boleto de retorno. Wow, Llegó, Ninón le encargó los arreglos musicales de Víctimas del Pecado, de Aventurera, ¿ves? De Pecadora, todas esas películas que Ya son hicieron clásicas. el cine del final de los siglos 40. Los arreglos son precisamente de Pérez Prado. Y Kiko Mendive tuvo la visión de llevárselo a Mariano Rivera Conde, el director musical de la RCA Víctor y uno de los personajes más fundamentales en la música mexicana por el trabajo que hizo en este centro musical de la RCA Víctor. Lo llevó, Mariano me decía, al principio yo no entendía lo que quería. ¿Por qué no Era muy raro, yo ya lo había visto en las películas, en una de las películas, en arreglos para Ninón, pero cuando me trajo las primeras partituras yo decía, esto no va a funcionar. Y de pronto lanzamos algunas cosas y pegó en la radio de una manera maravillosa. En ese momento la televisión no existía. Sí. Bueno, ya él actuaba en un pequeño cabaret, en el Cabaret Brasil, vestido horripilantemente, pero ahí la gente iba a verlo. Comenzó a tener éxito en la radio, sus discos, Qué rico el mambo, el ruletero, el mambo número 5, eran famosísimos, el mambo universitario, el del Politécnico, y le faltaba la gran consagración que era el teatro, donde se hacían antes las grandes figuras. Margot Su y su marido lo vieron en el Brasil, convenció Margot a su marido de que era necesario llevarlo al teatro que llevaba su nombre, el Margot, y ahí debutó un 8 de abril de 1950, y de ahí, como dicen, para el Real. O sea, se siguió. Tenía 6 un semanas. contrato. Lo contrataron por 4 semanas. Duró 6 semanas en cartelera. El éxito total, la gente abarrotaba el teatro y faltaba el cine. Y llegó al Son del Mambo de Chano Urueta. Entonces fue cine, teatro, radio y las giras internacionales. Cuando se fue a Estados Unidos, algunos periodistas, no lo querían mucho los periodistas, porque era muy especial Prado, dijeron, qué bueno que se fue con su ruidero y nos dejó tranquilos. Y llega y resulta que lo recibieron Stan Kenton y los grandes directores de bandas como uno de los reformadores de la música, como uno de los creadores nuevos de ritmos que no se escuchaban antes en el Caribe. Y su fama rápidamente creció a la vez que también tenía enemigos. Prado tuvo muchos enemigos en México, a pesar de su fama, porque le dio por pagarle muy bien a los músicos. Ah, ya. Le pagaba el doble, pero así exigía. Músico que no servía, adiós. Ahí terminaba. Por eso tuvo la mejor orquesta que ha habido en ritmo tropical. Era realmente una sinfonía. Y estos decían, va a fracasar en Estados Unidos. No es fue otro así. público, claro. No, por el contrario, tuvo un enorme éxito, hasta que en 53, después de muchos éxitos aquí y allá, el odio del empresario que lo había llevado al Margo, porque era muy incumplido, el odio del sindicato de músicos, porque le creaba un problema muy grave al pagarles a veces el triple de lo que pagaba Luis Alcaraz o Agustín Lara, armaron el tinglado para quitárselo de encima. Y qué mejor cosa que decir que iba a ser el himno nacional a ritmo de mambo. Y eso fue afrenta. Es una afrenta. No fue cierto, le inventaron delitos y salió expulsado del país.
A mí me hubiera gustado, con todo el respeto hacia uno de los símbolos nacionales, escuchar un arreglo del himno nacional a ese ritmo, como está el de la Marsellesa, el de Estados Unidos, el de Inglaterra, que grandes músicos han hecho arreglos sobre esto. El asunto es que tuvo que salir, se fue a Estados Unidos y ahí fue todavía mayor su gloria, porque la RCA Victor le abrió completamente las puertas para que grabara Voodoo Suite, que es un clásico, Exotic Suite of America, y para acabarla de amolar, digamos, a los detractores, sus Fellini malquerientes, toma una de sus melodías, Patricia, y la hace fondo musical de la Dolce Vita. Imagínate. La consagración internacional fue total. Prado se hizo famoso, más famoso de lo que era en México, se hizo famoso en todo el mundo, renovó muchas de sus ideas musicales y se encumbró, lo mismo en Japón que en Europa y que en Estados Unidos. Iván, tenemos que hacer un corte, pero regresamos contigo. Nada fue casual en la historia de Dámaso Pérez Prado, un niño nacido en Matanzas, Cuba. Aunque era tímido y retraído, encontró en la música una forma de expresarse. Sus barrios de niñez le mostraron el paraíso de los rumberos, matanceros del Caribe y su maestra de música, la disciplina y exigencia del piano, que acompañó con la música clásica de Mozart y Beethoven. Luego vendría su desarrollo en orquestas de casinos y salones nocturnos de La Habana, que darían forma al pianista, arreglista y director de orquesta. Pérez Prado, el rey del mambo, aquí una probadita de su música. Pérez Prado la vuelve loca. Ay, pero ¿quién inventó, mamacita, esa cosa loca? Que Pérez Prado la vuelve loca. Ay, mira, nena, no me niegues tu cariño. Pérez Prado la vuelve loca. La vuelve loca, la vuelve loca. Pérez Prado la vuelve loca. Ay. Bueno, después de este recorrido visual, digamos, donde participó Pérez Prado en algunas de sus películas, pues nos documenta, digamos, lo que nos has estado comentando, que tiene que ver con la innovación constante que está haciendo de su propia música, Pérez Prado. Claro, hace de su propia música, pero no solo eso, sino que ha sido el compositor más utilizado, el compositor cubano-mexicano más utilizado en las películas mexicanas. Bueno, internacionales, ya nos dijiste bueno, de Fellini, por 12, ejemplo. 12 grandes músicos, 12 grandes directores lo han utilizado, desde Fellini, Almodóvar, Woody Allen, en fin, así 12 grandes consagrados, Clint Eastwood, todos. Ahora, lo interesante de esto es que él regresó a México. ¿Cómo regresa? Regresa gracias a María Victoria. En una comida en la casa de María Victoria, ella era muy amiga del presidente López Mateos, le dijo, oiga, esto fue una injusticia, le hicieron trampa, lo expulsaron por lo que no era... Ni siquiera era cierto. López Mateos ordenó al entonces encargado del despacho de gobernación, Luis Echeverría, Díaz Ordaz ya era candidato presidente electo, de que vieran su expediente y vieron que no, que había absolutamente ningún delito. Regresó Prado, regresa con todas sus glorias, regresa al mismo Blanquita, la gente sigue pidiéndole los mismos mambos, se consagra otra vez en el cine, echa a andar un ritmo que no fue del agrado, el dengue, pero siguió siendo la gran figura, la más grande figura que ha dado Cuba, según los cubanos, en cuanto
a compositor y la más internacional que ha tenido Cuba, más que Ernesto Lecuona, que era la gran figura. Es decir, bastante eso. Y Prado se dedica durante toda su carrera, Javier, a hacerle mambos a todo el mundo, al ruletero, al poli, a la universidad, a los normalistas, bueno, a los niños bien, a las niñas bien, a la niña Popov, a Lupita, todo lo toca él. Sí, pero también, por ejemplo, a Rachmaninoff les da una versión a la gente, de Beethoven también. Él se atrevió con Grieg, hay un arreglo del concierto número 2 para piano de Rachmaninoff, maravilloso, se mete con Beethoven, se mete con la quinta de Beethoven. No es cualquier cosa. Por eso los japoneses, la Orquesta Juvenil de Japón, en un video que circula en YouTube, es maravilloso, combinan el mambo número 5 con la sinfonía número 5 de Beethoven. Entonces, él tenía un conocimiento maravilloso de lo que era la música clásica. Era muy canijo, yo lo reconozco, yo tuve algunos desencuentros con él, pero amigables. Era de pocas palabras y todo lo que tenía aquí era música. Él siempre estaba pensando en términos musicales. Y además tomaba mucho riesgo. Por ejemplo, musicalizó un poema que tiene que ver con la muerte de un poeta mexicano, Javier Villaurrutia, y la versión es formidable, pero uno se pregunta cómo se atrevió a incursionar en ese camino. Mira, la culpa afortunada fue del director de teatro y de ópera Juan Ibáñez, y de cine. Acuérdense que Juan Ibáñez hizo Los Caifanes, entre otras películas. Un día montaron una obra que se llamaba Son, haciéndole un homenaje a la música negra afrocubana. Es cuando invita cuando hace algo sobre Nicolás Guillén. Ah, sí, los textos son obvio, sobre ¿no? la negritud de Nicolás Guillén. Y de pronto, el que había escogido los textos era el maestro Sergio Fernández, emérito de la universidad. Y de pronto Juan le dijo, no, metamos también tres estrofas de Décima Muerte de Villaurrutia. ¿Cómo? Pero eso no tiene nada que ver con son, en fin. Total, Prado dijo, no hay ningún problema. Su bongocero, don Julio del Razo, un día le tocó decir las décimas. Es la única grabación que hubo de esas décimas. Y don Julio las dijo naturalmente, le salió. Es una maravilla. Como es una maravilla concierto para bongó, como es una maravilla lo de Rachmaninoff y todos los mambos que hizo, y los subis, que fue otro invento de él. Pero Décima Muerte, dicha por don Julio del Razo y con el acompañamiento de Pérez Prado, es una delicia. Bueno, por esa innovación, por esa gana de cambiar y estar experimentando, recibió el elogio, por ejemplo, de García Márquez, ¿no? Bueno, García Márquez lo admiraba. Lo admiraba Carlos Monsiváis, que fue el que mejor interpretó lo que era Pérez Prado en la sociedad mexicana. Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, eran lo admiraban, igual que otros grandes escritores, Julio Cortázar. Otros grandes músicos también. Ah, bueno, Igor Stravinsky dijo, Pérez Prado y el mambo son de lo mejor que se ha creado en el siglo XX en la historia de la música. Es un clásico, con eso. Y Celibidache, el famoso director, vino a conocerlo a México. ¿Vino? Sí, vino. Entonces, Prado es una figura que además yo creo que no ha recibido por parte de México, por nuestro país, todo el homenaje que merece. Porque él siempre dijo, todo se lo debo a mi público, a México. Aquí me hice, aquí pude hacer el mambo y aquí quiero morir. Cuando ya estaba enfermo, yo le decía, oye, ¿qué piensas tú de tu futuro? Y me dijo, quiero estar enterrado aquí, no me lleven a Cuba. Aquí fue donde me hice, aquí fue donde me dieron mi gloria, aquí fue donde me entendieron, aquí tengo mis amores. En fin, fue un elogio maravilloso, pero además dijo algo más interesante. Aquí es donde he encontrado los mejores músicos que me permitieron hacer mis arreglos. Fíjate. Un elogio increíble y bueno, Prado da para mucho más. Sí, sin duda. Y yo creo que
es una presencia también entre los jóvenes y eso me sorprende. Sí, fíjate que hay... No es la nostalgia. Bueno, hay un par de maravillosos jóvenes que han revolucionado el arte popular, Luis Figueroa y Vicente Razo, que hacen tocadas en los barrios populares, que han proclamado a Dámaso Pérez Prado como San Dámaso. Tiene hasta su rogativa. San Dámaso, danos tu protección en las noches de lujuria y perdición. Y tienen ya le pidieron a Francisco, entre otras cosas, que lo beatifique, que se vaya con tiento. Sí, nada claro. de Bueno, porque la iglesia lo excomulgó, que quería excomulgarlo a alguna parte. Bueno, la iglesia excomulgó a 3. A María Victoria por cantar cosas que eran indebidas. Por ejemplo, un bolero que va así. Pero qué bonito siento. Acuérdate que antes las mujeres eran para tener hijos, para parir, pero para tener placer no. Sí, claro. La otra, Tongolele. Sus bailes psicalípticos, todo eso sacaban de quicio al clero y a las monjas y a los curas. Y Prado, con ese ritmo endiablado, era motivo de excomunión y de que se le negara la comunión a quienes bailaban mambo, iban a ver las películas de María Victoria o donde aparecía Tongolele, o irlas a ver en público. Esto ocurrió en Perú, en Colombia, en Venezuela. Y también aquí, un obispo de Sinaloa declaró bajo pecado mortal que quien fuera a ver alguno de estos 3 personajes diabólicos estaban fuera de la iglesia. Bueno, yo creo que mejor elogio no se puede recibir. No se puede hacer. Ahí están vivos. Y siguen vivos entre los jóvenes. Me da mucho Lo de los gusto. jóvenes, sí. Lo de los jóvenes es una cosa maravillosa porque Pérez Prado sigue estando vivo entre las nuevas generaciones. Pues hay mucho que hablar de Pérez Prado, pero el tiempo es irreversible y de hierro, como decía Borges, y en materia de televisión, peor todavía. Es mortal. Es mortal. Gracias, Iván, por acompañarnos gracias por y contarnos invitarme para estas hablar cosas. con un poco de amplitud sobre el rey del mambo. Gracias, y seguimos aquí, en Cuenta Conmigo. Y ahora Cuéntame es un ejercicio de lectura para dar voz e imagen a quienes nos siguen en Cuenta Conmigo. Los sueños de la serpiente es el más reciente libro de Alberto Ruiz Sánchez, que en un fragmento habla así de la belleza por fuera. Hubiera ido al mismo doctor que ellas, capaz que le cortan la nariz igualita, le inflan los labios y hubiera quedado lista para ser bonita de relumbrón, hasta muy bonita. Esos que le dicen fea, con los que usted se enoja, seguro ni saben en qué hay que fijarse. La belleza de fuera es como un rumor, un chisme. Mándenos sus videos en Twitter, @jarandaluna, y en Facebook @JavierArandaluna, página oficial. Llegamos al final de Cuenta Conmigo y agradecemos su atención. Los esperamos cada semana los jueves a las 8 de la noche. Y recuerden que para leer no se necesitan muchas cosas. Un libro a la mano, nuestra mente abierta y el ambiente que prefieran.